Como habrán podido ver en los títulos, este programa trata sobre Fernando Guillén. Es decir, sobre mí. Tema comprometido. Puedo pasarme o quedarme corto, y cualquiera de las dos cosas es mala. Siempre he pensado que el pintor que realiza un autorretrato lo debe pasar bastante mal, porque para hacer algo sobre uno mismo hay primero que conocerse bien y después ser rigurosamente sincero, prescindiendo tanto de la vanidad como de la falsa modestia. Ahí... Bueno, voy a hablar de mí mismo. No sé hasta qué punto lo conseguiré, pero voy a intentarlo. Mi historia profesional, mi biografía de actor, tiene un principio, como casi todas las historias. Un principio vago, lleno de inquietudes poco definidas y tal vez mal encauzadas. Vamos a tomar como fecha de arranque la de 1950. En aquellos años de mi primera juventud, yo consumía mi tiempo entre las aulas de la Universidad Central de Madrid, el viejo caserón de la calle de San Bernardo, los bares de los alrededores con sus doradas cañas de cerveza y su olor a bocadillo de calamares fritos, y los divanes de peluche de los 3 o 4 cafés de ambiente literario que todavía quedaban en Madrid esperando a ser transformados en bancos o cafeterías. Por eso he querido que el telón de fondo que dé ambiente a este programa esté constituido por los elementos que ustedes ven. Bien, debo comenzar ya mi representación, ordenando rigurosamente mis recuerdos y advirtiéndoles de antemano que esta representación debe ser la más auténtica de toda mi ya larga vida profesional, porque en esta representación de mi propio personaje no hay sitio para el truco o la simulación. No, estoy obligado a representar de una manera absolutamente antiteatral una pieza breve de los años 50, inevitablemente enraizada con el gusto existencialista de la época. Una pieza que hoy puede resultar pasada de moda, pero que en su tiempo tuvo un carácter fuertemente dramático y de protesta. Aunque claro, con el paso de los años tal vez haya perdido virulencia, como ocurre con algunas epidemias de gripe, y hoy solo sea un sainete nostálgico. Su protagonista soy yo. Naturalmente, para escribir esta pieza han sido necesarias varias colaboraciones. Mis amigos, el ambiente de mi trabajo, mis oportunidades y mis equivocaciones, que también las he tenido. Empieza la obra una tarde en la que un grupo de universitarios, sentados en torno a la mesa de un café, deciden hacer una comedia de Miguel Miura, escrita y editada hace ya 16 años, pero que todavía nadie se ha atrevido a representar. Se trata de 3 sombreros de copa. Y debo aprovechar esta oportunidad para decir que su descubridor fue Gustavo Pérez Puig. Allí, junto a él, a mi lado y entre otros, estaban también Juanjo Menéndez, que haría Don Dionisio, Agustín González, que haría Don Sacramento, Pepe Cerro, que haría El odioso señor, y José María Prada, que haría Don Rosario. Si un vidente le hubiese dicho entonces a José María que ese disfraz de viejecito era para él solo eso, un disfraz, porque iba a morir demasiado pronto, seguramente ni se hubiese inmutado. Y ese es el mejor elogio que hoy puedo hacer de él. José María Prada siempre fue muy joven. Bueno, pues resulta que Miguel Miura apareció al cabo de un par de semanas por uno de nuestros ensayos para ver lo que estábamos haciendo. Lo vio y después de una larga pausa, no sé si por la obra o por el grupo de jóvenes inexpertos que tenía delante, nos dijo: yo les recomiendo a ustedes que hagan otra función, porque esta, la verdad, no vale gran cosa. ¿Por qué no hacen ustedes una obra francesa, que es lo que se lleva y da prestigio? Nos pusimos a convencerle y al final, a regañadientes, cedió. Y Gustavo Pérez Puig, que era el auténtico motor del grupo, consiguió poner en pie, en 3 únicas representaciones, y nada menos que en el Teatro Español de Madrid, 3 sombreros de copa. Y fue un éxito. Yo diría más, un maravilloso, un grandioso éxito. Aquel suceso
trajo como consecuencia no solo la aparición de un nuevo grupo de buenos actores jóvenes, sino también, y lo que es tal vez más importante, la reaparición y consagración de Miguel Miura como autor teatral. Con Gustavo Pérez Puig he seguido coincidiendo a lo largo de mi vida profesional en numerosas ocasiones, especialmente aquí en televisión. Recuerdo que, entre otras muchas cosas, hicimos juntos Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, pieza muy representativa para los jóvenes rebeldes y contestatarios de aquella época. Un movimiento juvenil común a todos los países de Occidente, pero que me parece que nació en América, en Estados Unidos. Todos eran mis hijos, desgraciadamente no se conserva y por lo tanto no la podremos ver. Pero como resumen que recoge y sintetiza todo ese movimiento del que estoy hablando, vamos a ver un fragmento de otra pieza magistral, Mirando hacia atrás con ira, de John Osborne, en una estupenda versión de Alfredo Castellón. Sí, creo que la secuencia será bastante ilustrativa. Después de lo que tuve que luchar para sacarte de... Ya nadie olvida lo que hiciste por mí. Me arrancaste de las garras de mi familia y de mis amigos. Aún estaría pudriéndome en algún calabozo del castillo feudal si no hubieras llegado tú con tu corcel. ¡Sí! Todavía me acuerdo del rinoceronte de tu madre. Estaba dispuesta a proteger a su hijita por cualquier medio. Mintiendo, amenazando, chantajeando. Al oírla, todos los rinocerontes de la nación hicieron votos perpetuos de castidad. Bueno, Jimmy, déjalo ya. ¿Te has dejado conquistar por esa cómica de 3 al cuarto? Di de mí lo que quieras, pero por favor no seas bestia. No hables así de su madre. Esa vieja inmunda tenía que haber reventado ya. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? He dicho que tenía que estar muerta. Y que es una vieja asquerosa. ¿Por qué no la defiendes? ¡Basta, Jimmy, basta! Si alguien dijese una cosa así de mí, vaya si reaccionaría. Para darle la razón, claro está. He dicho que debería estar muerta. Y los gusanos necesitarán kilos y kilos de bicarbonato para poder digerirla. Pues nos espera, gusanitos. La mamá de Allison nos viene encima. Y dejará como recuerdo una colonia de gusanos pidiendo a gritos un purgante. Y después del purgante, el purgatorio. ¿Qué pasa? Me revuelves el estómago. ¡Me das asco! Uno de estos días, cuando deje el puesto de caramelos, tengo que escribir un libro sobre todos nosotros. Lo tengo aquí, aquí, aquí. No, no será un libro para tranquilizar la conciencia, precisamente. Ni para leer en familia, después de haber pasado la tarde cogiendo flores con tía Arabella. Será una historia hecha de sangre y fuego. Mi propia sangre hirviendo. Lo único que ha dicho Allison es que venía a la iglesia conmigo. No sé por qué te indignas tanto. ¿Qué pasa? ¿Es que eres menos inteligente aún de lo que aparentas? ¡Ja! Está resentido con el mundo. ¿Por qué? Porque no le ha dado lo que se merece, claro. No trates de quitarle sus penas. No sabría vivir sin ellas. Creí que esa compañía en la que trabajabas había terminado ya. Y terminó. Hace 8 días, ¿no? Pero Allison quiere que me quede más tiempo. ¿Qué te propones? ¿No hiciste bastante ya el papel de villano? Tú no crees en eso. Ni en eso ni en nada, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia entonces? ¿Para vengarte de mí? ¿Por qué dejas que te domine de ese modo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta va a volverme loca. Y seguiré haciéndola mientras no te vayas. ¿Saben lo que es esto? Los americanos le llaman bat. Bueno, les estoy hablando de cosas muy particulares de los años 50 y que ya vienen incluso en algunos diccionarios enciclopédicos americanos. Este es el batting del béisbol. Algo que tiene que ver con el golpe. Por eso a nuestra generación se le llamó la Beat Generation. La generación del golpe. La generación golpeada. Los jóvenes Beat.
Y luego, en el año 57, cuando los rusos lanzaron al espacio su primer Sputnik, los americanos, con ese afán simplificador que tanto les caracteriza, a la palabra bit le añadieron el sufijo nik. Y de ahí salió lo de los jóvenes beatniks. Muchos de nosotros que pertenecíamos de lleno a esa generación ni siquiera sabíamos que existiese esa palabra. Yo tardé en conocerla varios años. Pero además, jóvenes beatniks los ha habido en todos los tiempos. Incluso en el Renacimiento, vestidos con calzas y hablando en verso. Como don Juan Tenorio, que fue un estupendo beatnik de su época. Bueno, don Juan Tenorio fue mitad beatnik y mitad señorito andaluz. Y desde luego, una de las figuras más representativas de toda nuestra literatura dramática. Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio. De la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador, con ella y con Francia en guerra, díjeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relatar os renuncio. Remítome a la memoria que dejé allí, y de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera, ¿quién a cuento redujera mis empresas amorosas? Salí de Roma por fin, como os podréis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados y en tierra extraña, dejé pronto su compañía tras 5 o 6 desafíos. Nápoles, rico vergel de amor. Del placer emporio vio mi segundo cartel. Aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba. Y cualquier empresa abarca si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores. Quien se precie, que le ataje. A ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Pues como les decía, aquel estreno de 3 sombreros de copa constituyó un memorable suceso y significó que Miguel Miura se convirtiese durante muchos años, aún todavía hoy lo es, en la figura estelar de nuestra escena. Y nosotros, los jóvenes que tan alegremente habíamos levantado todo aquel tinglado, continuamos golpeando fuertemente con todas nuestras ilusiones sobre las grandes puertas de la fama. Frente a lo comercial, hacíamos un teatro insólito, agresivo. Había estrenos ruidosos, memorables, que nada tienen que ver con los estrenos preparados de hoy en día. Todo era mucho más barato y mucho más sencillo. Y con muy poco dinero, un grupo de jóvenes picnics podía levantar una obra en pie y triunfar o fracasar sin perder por ello las ilusiones, porque eso en el fondo daba igual. Lo que importaba era seguir adelante. Veo que en esta mesa hace falta algo fundamental. Una taza de café. Vamos a ver si la conseguimos. Después de 3 sombreros de copa, y dirigidos también por Gustavo Pérez Puig, hicimos la primera obra de Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte. Una noche memorable también con el Teatro María Guerrero completamente lleno de jóvenes universitarios. Después El jugador de Hugo Betti. Y después, como novedad y como sorpresa, estrené la primera obra que se hacía en España de William Saroyan, El momento de tu vida. Estupor, desconcierto, desprecio por parte de la crítica tradicional, pero no cabía duda de que allí había un nuevo autor, un creador inconmensurable de personajes mínimos y máximas calidades poéticas. Para que se hagan una idea del gran revival romántico existencialista en el que estábamos metidos, no les diré más que yo a los 19 años andaba por Madrid con capa y sombrero.
Andaba por el Gran Café de San Bernardo, por el Varela y por el Gijón. Sí, porque yo llegué al Café Gijón mucho antes que Paco Umbral. Y cuando llegó él, no porque sea más joven, sino porque llegó tarde, ya había pasado por su aula magna lo mejor de toda una generación. Recuerdo a Pepe Suárez Carreño, a Antonio Buero Vallejo, a Alfonso Sastre, a Carmen Martín Gaite, a Jesús Fernández Santos, a Sánchez Ferlosio, a Ignacio Aldecoa. Y en la mesa de los poetas, como una isla independiente e intemporal, Gerardo Diego, Pepe Hierro, Pepe García Nieto, Rafael Morales. La mayoría de esos escritores continúan allí, en esa misma mesa, como si nada hubiese ocurrido. Inmarchitables en su maravillosa juventud, divino tesoro, don inapreciable que solo se les alcanza a los poetas. Pero el 600 y el Cuba Libre disiparon como un mal aire todo aquel mundo mágico de beatniks y neorrománticos. Mientras me tomo este café de fabricación automática y vasito de plástico, vamos a recordar otro tiempo pasado, muy anterior al de los años 50. Vamos a ir a principios de siglo de la mano del viudo Rius, en la versión que de La ceniza fue árbol, la trilogía de Ignacio Agustí, realizó para televisión Pedro Amalio López, con el título de La saga de los Rius. Joaquín Rius, empresario enamorado de su trabajo, uno de los creadores de la industria textil catalana, se ve sorprendido por la primera demanda laboral de sus empleados, por la primera huelga. Es un hecho insólito en su fábrica que no está dispuesto a tolerar. Ignora el viudo Rius que ante sus ojos se está produciendo un hecho histórico de trascendental importancia: el nacimiento de los sindicatos de trabajadores. Señor Rius, ¿Qué hay, Llobet? el comité pide verle. ¿El comité? ¿Qué comité? El de la fábrica. Han terminado el trabajo y piden verle los delegados de cada sección. Esas tenemos. Que pasen. De modo que son ustedes el comité. Sí, señor Ríos. Y usted, Rodergas, la voz cantante. Ellos me han comisionado. Muy bien. ¿Y qué quieren? Es un acuerdo. O jornada de 9 horas o huelga general. ¿Un acuerdo? Yo más bien lo estimo una demanda. Bueno, consultaré con mis colegas. Pero si de mí depende, no tendrán ustedes esa jornada. Además, no harán ustedes nada. Nada. Todo es cuestión de boquilla y nada más. Anden, váyanse. No me hagan perder más el tiempo. ¿Puedo acompañarle, señor Rius? Sí, Llobet, sí. Pero le tengo dicho que debe usted salir antes. No tiene edad para andar a estas horas por esos descampados. Con la saga de los Rius, tomé de nuevo contacto con lo que, por diversas y entrañables razones, entre ellas la de mi nacimiento, es mi patria, mi tierra, Barcelona, Cataluña. Porque debo confesar que, aunque mi formación profesional fue madrileña, como lo fueron mis años de bohemia juvenil, yo siempre me he sentido de lleno catalán.
Pero sigamos con nuestra historia, saliendo recién licenciado en modos y maneras del aula magna del Café Gijón. Anduve de acá para allá enrolado en diversas compañías teatrales. Era yo un profesional, con todo lo que de bueno y de malo tiene esto, y debía olvidarme de los Tennessee Williams, de los Saroyan y sus similares españoles, de todo ese mundo irresponsable y alegre de los teatros de cámara, que por otra parte era el mío, mi mundo teatral, al que yo irremediablemente años más tarde y por otros caminos debería volver por los duros y ásperos senderos de la profesionalidad. Trabajé en varias empresas teatrales. Primero hice papelitos, luego galanes, pero siempre segundos más o menos distinguidos. Trabajé en las compañías más solventes, aquellas que hacían el teatro más tradicional, aquel contra el que tanto habíamos luchado desde las barricadas de nuestros teatros de cámara. Un teatro convencional que llegaba todo lo más a Europa y el Toro de Ladislao Fodor, o ya arriesgando mucho en un teatro nacional y de la mano de Luis Escobar, a la plaza de Berkeley. No podía yo imaginar entonces que años después llegaría a la televisión para sacarme de mi mediocridad teatral y brindarme la oportunidad de hacer los protagonistas de estas mismas obras, o de otras incluso mucho más importantes, como la señorita Julia de Strindberg, en una espléndida versión de Juan Guerrero Zamora, y al lado de Nuria Torray. Mi natural modestia me impide creer que la señorita sea sincera al dirigirme esas palabras. Por eso me permití decir que exageraba o que me adulaba, como suele decirse. Se expresa usted muy bien. ¿Dónde aprendió a hablar así? He frecuentado lugares distinguidos. Pero usted nació aquí. Sí. Mi padre era arrendatario del procurador del rey en este distrito. Conocí a la señorita siendo muy niña, aunque ella no se acuerde de mí. ¿De veras? Sí. Sobre todo recuerdo que una vez... Pero no debo hablar de eso ahora. ¿Pero por qué no? ¿Tan peligroso es? No es que sea peligroso, pero prefiero no hacerlo. Otra vez, quién sabe. Decir otra vez es como decir nunca. Hábleme, para complacerme. Es que... pueden oírnos. Fíjese usted en esa. Será una buena ama de casa. A lo mejor ronca y todo. Roncar no, pero habla dormida. ¿Cómo lo sabe usted? Porque la he oído. ¿Por qué no se sienta? No puedo permitírmelo delante de la señorita. ¿Y si se lo ordeno? Entonces obedeceré. Siéntese. Aguarde. ¿Me da algo de beber? No sé si habrá algo en ese cajón. Probablemente solo una cerveza. No es para despreciarla. Yo por mi parte tengo gustos tan sencillos que la prefiero al vino. ¿Puedo servirla? Gracias. ¿Usted no bebe? Realmente no soy muy aficionado a la cerveza. Pero si la señorita me lo manda... Oh, mandar. Creo únicamente que como galante caballero debe acompañar a su dama. Es muy justo. Brinde ahora mi salud. Qué tímido es usted. A la salud de mi dama. Muy bien. Ahora besa usted mis zapatos y así queda todo perfecto.
vengo observando, ya he visto alguno de ellos, que a lo largo de estos programas se repiten situaciones y se reiteran personajes. Es inevitable. Somos gentes que pertenecemos al mismo entorno, a la misma profesión, y por lo que sea, no busco razones, aunque por supuesto las hay, nos apoyamos siempre en las mismas constantes básicas, en los mismos ejes sobre los cuales gira todo el tinglado de la farsa de nuestros días. Bueno, pues yo quería decir, y por supuesto lo digo, que mi mejor momento como profesional se produce cuando entro en la compañía Lope de Vega, que dirige Tamayo. Cuando llegan los festivales, sí, los famosos festivales. Cuando debutábamos en Mérida para luego pasar a Tarragona, a subir a Bilbao, bajar a Cádiz, volver a subir a La Coruña, bajar a Almería. Pero a pesar de lo absurdo de todos estos itinerarios, ya estábamos haciendo algo, y con evidente proyección popular, de lo que nosotros soñábamos en nuestros tiempos de los teatros de cámara. Y para ilustrar esto que les estoy diciendo, voy a darles 2 títulos y una fecha. Conocí a Gemma, mi mujer, en Barcelona, cuando hacíamos Un soñador para un pueblo. Nos hicimos novios, lo fuimos durante 2 meses mientras hacíamos El soñador, estado muy propicio, como verán, para una situación de idilio. Y me casé con ella también en Barcelona, aprovechando unas representaciones que teníamos en el Teatro Griego de Montjuïc de Enrique IV. Es decir, que nos conocimos con Buero Vallejo y nos casamos con Pirandello. Como ven, la cosa iba de autor en autor. Estaban todavía muy lejos los buenos tiempos de los programas dramáticos de televisión. ¿Se acuerdan? Un teatro semanal en la primera cadena y otro en la segunda. Una novela por la tarde y otra por la noche. Y las series. Las estupendas series de Marsillac, Ibáñez Serrador, Armiñán, Ruiz Iriarte, López Rubio, Gala. Fue una época en la que Televisión Española competía y ganaba en casi todos los certámenes internacionales. Yo tuve la fortuna de participar en 2 de estos programas. Una fecha señalada de Pedro Gil Paradela, que dirigió Pilar Miró y que se llevó un premio en el Festival de Monte Carlo, y Un mundo sin luz, de Alfredo Muñiz y Carlos Buiza, que realizó Pedro Amalio López y que se llevó nada menos que el gran premio del Festival de Berlín. Vamos a ver si les parece una secuencia de este programa. Comprueba la lista de pasajeros. No, aquí no figura ninguno. Señorita Doriak, preséntese en la cabina de mandos, por favor. ¿Me llamaba, comandante? ¿Llevamos algún niño a bordo, señorita Doriak? No, señor, ninguno. ¿Está usted segura? Pues... sí. Tanto la lista que recibí como los pasajeros que atiendo son todos adultos. Bien, gracias. Faltan pocos minutos para aterrizar. Ordene que se coloquen los cinturones. Sí, señor. Es que no piensas comunicar al pasaje la situación. ¿Para qué? No quiero que cunda el pánico a bordo. Prefiero que lo sepan en tierra. Total, ya falta poco. Atención, por favor. Dentro de unos minutos vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones y no fumen, por favor. Gracias. Your attention, please. In a few minutes, we will be Atención, landing. torre de control. Fasten your seat belts and don't smoke. Atención, torre de Thank control. you. Ya quedan lejos los tiempos del café Gijón y de los picnics.
La vida golpea a veces mucho más fuerte que un bate de béisbol. Y hay que saber encajar y adaptarse. Gemma y yo queríamos formar nuestra propia compañía. Teníamos 3 hijos y necesitábamos inventar algo que nos produjese un empujón económico. Y fue la publicidad. Sí, la bendita publicidad. Consuelo de afligidos la que vino a cruzarse en nuestro camino. Un alimento infantil muy bueno, yo sigo siendo fiel a mis marcas, nos sacó en numerosos spots de televisión, en casi todas las revistas gráficas del país y patrocinó en la cadena SER para que las protagonizáramos nosotros 2 grandes novelas románticas, Los Miserables de Víctor Hugo y Resurrección de León Tolstoy. Ese alimento infantil y juvenil, aparte de alimentarnos a nosotros y a nuestros hijos, nos proporcionó una serenidad económica y nos proporcionó sobre todo la oportunidad de hacer las obras que a nosotros nos gustaban y que nos dejaban satisfechos. Hicimos a Jean-Paul Sartre en versiones de Alfonso Sastre. Ya ven cómo lo de la vuelta a las barricadas era cierto. Las 2 primeras obras, al lado de Nuria Esper y Adolfo Marsillac, y dirigidas por el propio Marsillac, fueron A Puerta Cerrada y La Puta Respetuosa. Y luego ya, definitivamente con nuestra propia compañía, hicimos El Malentendido de Camus, que nos dirigió también Marsillac, un estupendo espectáculo Pinter que nos dirigió Luis Escobar, y por fin, Todo en el Jardín de Albi y Los Secuestrados de Altona de Sastre, que nos dirigió José María Morera y que nos ayudó a producir Manolo Collado, el mismo que me dirigiría años más tarde en otro espléndido espectáculo por el cual siento un gran amor y con el cual recorrí España durante más de 2 años con un estupendo éxito. Ecus, de Peter Schaffer. Por fin conseguíamos hacer lo que queríamos y a nuestro gusto. Y aunque no ganamos mucho dinero, conseguimos romper con el tópico de que el teatro de calidad es ruinoso. No ganamos mucho dinero, como digo, pero tuvimos un gran éxito artístico y, lo que es más importante, un éxito ante nosotros mismos. Y para seguir a la altura de todo lo que les estoy contando, quisiera que vieran ustedes un fragmento de una de las mejores versiones, en mi modesta opinión, claro, que Juan Guerrero Zamora hizo para televisión. Historia de detectives. Un viejo título que años antes había llevado al cine William Wyler, protagonizado por Kirk Douglas, con el título de Brigada 21. ¿Se acuerdan? En ella yo hago un personaje duro, un policía inflexible e insobornable, que guarda toda su ternura para los suyos y que un día se ve sorprendido por una complicación precisamente policíaca dentro de su vida privada. Su mujer, a la que ama profundamente, es una delincuente y él está a punto de convertirse en un encubridor. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Me llamo Endicott Sims. Le he visto informar. Muy inteligente. Gracias. Represento a Kurt Schneider. Vaya. Por lo que veo ha cambiado de abogado, pero no de profesión. Mi cliente está ahora muy atareado con su granja de New Jersey. Una granja muy próspera, por cierto. Lo que no obsta para que se procure ingresos suplementarios con algún otro negocio. Algo muy simple, por cierto. Una clínica para mujeres aquí en Nueva York. Me interesa mucho su cliente. Pero aguarde un momento, tenga la bondad. Jim, tu mujer ha llamado. Gracias, Tom. Gallagher, Brigada 21. Conformes, Arthur, siéntate. Sí, teniente. ¿Pasa algo, Jim? Hola, Joe. Sí, teniente, un detenido. Arthur, ¿has sido detenido más veces? Ya le dije que no. Ya me dijo que no. Te estás convirtiendo en un periodista sensiblero, Joe. Ok, teniente. Con que los grises y opresivos muros de la cárcel, ¿eh? ¿Le conoces? No, yo no. Dentro de un minuto estoy con usted. Mary. Hola, sí, soy yo. ¿Qué te ha dicho el médico? Gracias a Dios. Entonces no hay nada orgánico. ¿Qué explicación da a esas palpitaciones? ¿Y la tensión? ¿Qué te ha recetado?
fenobarbital y vitamina B. La historia de nuestro tiempo. Sí, Mary. Eres maravillosa y te quiero mucho. No sabes qué peso se me ha quitado de encima. Sí, luego te llamaré. Adiós, cariño. Me gustaría ofrecerles muchas otras de mis interpretaciones, de las que se guardan arriba en videoteca. Pero es que este programa dura 1 hora escasa y la cosa no da para más. Vamos a ver, de todos modos, si nos da tiempo, a ver 2 de mis títulos predilectos. Uno es Otelo, de Shakespeare. Pero aquí yo no hago de Otelo, sino de Yago, personaje oscuro y misterioso que, como todas las grandes creaciones de la mente, es susceptible de innumerables interpretaciones. Yo tengo la mía y cada actor puede tener la suya. Aquí, en esta versión, y de acuerdo con el director, Yago odia a Desdémona, porque en el fondo está secretamente enamorado de Otelo. Van a ver ustedes esta versión mía y puede que no estén de acuerdo con ella, pero ya les he dicho que cada actor puede tener la suya. Yago, ¿Qué quieres, noble corazón? ¿qué puedo hacer ahora? Irte a la cama, hijo. A tirarme al canal es donde voy a ir. Muy bien. Si te tiras y te ahogas, no me hables más. De mi dolor, la muerte es solo el médico. Ay, cobardía humana. Desde que pude distinguir un favor de una injuria, no he encontrado ni un hombre que supiera estimarse. Morir por el amor de una gallina. ¿Qué hacer si no puedo evitarlo? Todo puede evitarse. De nosotros depende ser de una u otra forma. Somos un huerto cuyo hortelano es nuestra voluntad. Lo que ella planta, brota. El amor solo es codicia de la sangre que el albedrío tolera. Sé un hombre. ¿Ahogarte? Deja eso para cachorros ciegos. Soy tu amigo y nunca podría servirte como ahora. Escúchame. Llena tu bolsa y ven conmigo a Chipre. Disfrázate y te vienes. Pero llena tu bolsa. No tardará Desdémona en hartarse del moro ni el de ella. Tú llena bien tu bolsa. El amor repentino acaba de repente. Llena tu bolsa. Ella es joven. Se saciará de él, descubrirá su error. Tú ten la bolsa llena. ¿Ahogarte? Confía en mí. Poseerás a Desdémona. El tiempo está preñado de sucesos. Te lo he dicho a menudo y lo repito. Odio al moro. ¿Tú también? En eso estamos juntos. Si le birlas la dama, te darás un placer y a mí una diversión. Adelante. Adelante. Ve a llenar bien tu bolsa. Ya hablaremos mañana. Adiós. Te iré a buscar temprano. Rodrigo, nada de ahogarse, ¿eh? He cambiado de idea. Voy a vender mis tierras. Haces muy bien. Adiós. Pero llena tu bolsa. Yo me encargaré de vaciarla, pobre imbécil. Antes de tener dudas, he de tener la prueba. Y si tengo la prueba, diré adiós a la vez al amor y a los celos. Eso me alegra. Ahora podré mostraros más francamente la estima que os profeso. Haced uso de vuestros ojos así, sin celos ni confianza. No hablo aún de pruebas. Pero vigilad a vuestra esposa. Observadla con Casio. En Venecia las mujeres dejan ver a los cielos lo que no se atreven a mostrar al marido. Su conciencia consiste no en no hacer, sino en tener oculto. ¿De qué me estás hablando? Casándose con vos mintió a su padre. Cuanto más parecía temer vuestras miradas, más las iba buscando. Así fue. Así fue. Señor, veo que os ha turbado lo que os dije.
En absoluto no, en absoluto. Temo que sí. Creedme, todo nace de mi afecto por vos. Os ruego que no deis a mis palabras más valor que el de una vaga sospecha. ¿Eso haré? Si no, tendrían consecuencias terribles de las que mi alma huye. Casio es mi digno amigo. Señor, estáis desconcertado. No, no. Creo que Desdémona es honrada. Que honrada viva mucho tiempo y que vos la creáis tal. Sin embargo, cuando la naturaleza se desvía... Sí, ahí está el mal. Que no habiendo aceptado tantos partidos como se le ofrecieron, de su ciudad, de su raza y de su estirpe, quizá pudiera tal vez arrepentirse. Adiós, adiós. Lo que adviertas, comunícamelo y dile a tu mujer que la vigile. Y para concluir, una interpretación que puede cerrar muy bien este desfile nostálgico de viejos recuerdos. Una singular comedia de Jaime Salom, titulada El baúl de los disfraces. Esta obra es un poco como lo que yo les estoy contando a ustedes en esta ocasión. Un desenterrar viejos recuerdos, disfraces entrañables, personajes que fueron. Hemos empezado con la protesta existencialista de los beatniks y terminamos con la añoranza nostálgica, un poco al estilo de Proust, a la busca del tiempo perdido. Aunque en realidad el tiempo nunca se pierde porque siempre está ahí. Es la historia de cada uno. ¿Y ahora? ¿No te reconoces? ¿No eres tú? Claro que sí. No puedo creerlo. Es extraordinario. Nunca pensé que esto fuera solo una envoltura. Un disfraz. Ya ves. Solamente para reír. Y a mí que me hacía llorar. Y ahora hay que buscarte un disfraz que te siente bien. ¿Cómo? ¿Pero ahí? El resorte está junto a las obras de Séneca. Primera noticia. Claro que a decir verdad jamás había tocado las obras de Séneca. Y quítate eso. Ya está. Toma, ponte la chaqueta. Toma. El sombrero. Y el bastón. Acabas de cumplir 20 años. Sombrero de paja y bastón, la prenda ideal del dandy de hoy. Las alas muy tiesas van casi a volar. El aire es muy fuerte en mi bulevar, por eso lo llevo atado a un cordón. Distinción. Elegante, insolente, curioso, terrible. Apunta, señala, no tiene pudor. Da gracia al paseo, su paso es flexible. Se mueve y cimbrea. Es muy juguetón. No hay amigo en el mundo como un buen bastón. Distinción. Y ahora cierra los ojos. Quiero darte una sorpresa. Ay, a la altura que hemos llegado, creo que ya nada puede sorprenderme. Juan, por favor. Está bien, está bien. ¿Puedo volverme ya? Ah, no, todavía no. Ya. ¿Y ahora? ¿No te acuerdas de mí? Pero eres tú. Claro, qué estúpido. ¿Cómo no te conocí? Acababas de llegar al jardín. Venías acompañado por otras personas y desde la puerta me viste en el escenario a punto de empezar mi canción. Te quitaste lentamente el sombrero y luego silbaste como queriendo decir... Estoy viendo que aún nos quedan unos cuantos minutos y vamos a aprovecharlos para ver uno de los últimos trabajos que realicé aquí, en estos estudios de Prado del Rey.
Se trata de Judith, la gran obra del escritor francés Jean Giraudoux. Y tiene como novedad que en esta versión, Televisión Española, autorizó a Holofernes para que desnudase a Judith, lo cual tiene su importancia si tenemos en cuenta que Judith es Victoria Vera. Sí, sí, todo esto es cierto. Como también es cierto que el desnudo es tan recatado que apenas se ve nada, solo se insinúa. Pero en fin, algo es algo. ¿Quién eres? Lo que solo el rey de los reyes puede permitir ser en esta edad de dioses. Un hombre al fin de este mundo. Del mundo. Soy el peor enemigo de Dios. Precisamente porque tengo conciencia de ser un hombre. ¿Qué haces tú, muchacha encantadora, en medio de este pueblo fanático y triste? Piensa en la dulzura que tendrían tus días, alejados de los terrores y de las plegarias, sin la promesa del infierno y sin pecado mortal. Piensa en los muchachos y en las muchachas, acostándose sencillamente entre las sábanas frescas, rompiendo el aire con sus risas. Un aire para vivir y para respirar, sin ángeles y sin demonios, sin fuegos eternos y sin glorias eternas. Solo el hombre y la mujer, sin la promesa de un más allá, pero con el instante de sus vidas pleno, eterno. Es esa eternidad la que me ofreces para un cuarto de hora. No la desprecies. Te la ofrezco para todo el tiempo que desees. Te ofrezco tu vocabulario de niña, las palabras de cereza y de uva, en las que no encontrarás a Dios como un gusano escondido entre sus carnes. Te ofrezco el goce, Judith, ante esa tierna palabra. Verás desaparecer a Jehová. Jehová suele regresar cuando menos espera. Tendrás que darte prisa. De ningún modo. ¿Crees que hay un espectáculo más dulce que el ver a una mujer despojada de su Dios, sin atreverse todavía a desenvolverse en esa libertad suprema? Qué hermosa eres, Judith. Y de pronto, qué sencilla. Todo tu cuerpo me llama con sílabas apremiantes. Judith, ¿qué quieres? Tú lo sabes. Sí, lo sé. Tu cuerpo lo dice dulcemente. Está hecho para eso. Dice que se le acaricie, que se le adore, que se le toque con unos labios, con la palma de unas manos, con la frente de un rey. Lo exige. Quiere ser Dios. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Que me ataquen. Que me saqueen. Los dos seréis obedecidos. Y ahora me vuelvo de nuevo al antiguo café de los artistas, al refugio de las esperanzas y las ilusiones de mi primera juventud. Allí habrá probablemente otros jóvenes soñando los mismos sueños. O tal vez muchos de nosotros estamos todavía con nuestra historia a medio hacer. Sí, yo creo que sí. Aquella presión que ejercimos desde nuestros teatros marginales, auténticos underground, ha tenido consecuencias evidentes. Los viejos bignis de los años 50 estamos aún plenamente en el uso de la palabra y todavía tenemos algunas cosas que decir y las iremos diciendo. Adiós, amigos. Hasta siempre.